Bien, estudiantes, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema de la hipérbola, ¿ya? Cuya consigna de trabajo nos dice graficar la hipérbola dada su ecuación general, además encontrar las coordenadas de los vértices y focos. Por último, encontrar las ecuaciones de las asíntotas. La ecuación planteada es menos 16x cuadrado más 4y cuadrado menos 32x más 16y menos 64 es igual a 0. Como podemos observar, estudiantes, tenemos una ecuación general de la hipérbola y nos piden que la grafiquemos, ¿ya? Entonces, estudiantes, para graficar la hipérbola no se puede graficar a partir de la ecuación general. Para graficar esta ecuación debemos transformarla a la forma ordinaria, ¿de acuerdo? Entonces, para transformar a la forma ordinaria, lo que vamos a hacer es agrupar los términos que contienen a x, posteriormente agrupar también los términos que contienen a y. Entonces decimos menos 16x cuadrado menos 32x por un lado, y respecto a los términos que contienen a y tenemos más 4y cuadrado, luego más 16y. El término independiente menos 64 lo vamos a pasar con signo cambiado al segundo miembro, ¿de acuerdo? Posteriormente lo que vamos a hacer, estudiantes, es factorizar en cada grupo los coeficientes de los términos cuadráticos, ¿ya? Entonces, en el grupo de los términos que contienen a x vamos a factorizar menos 16, ¿ya? Y en el grupo de los términos que contienen a y vamos a factorizar más 4, ¿de acuerdo? Entonces decimos, factorizando menos 16, tenemos, abrimos paréntesis, entonces cada uno de estos dos términos vamos a dividir entre este factor que es menos 16. Decimos entonces menos entre menos nos da más. 16 entre 16 nos da 1 y x cuadrado simplemente lo bajamos, ¿de acuerdo? Pasamos al segundo término, decimos menos dividido entre menos, eso nos da más. 32 dividido entre 16, eso nos da a 2 y x simplemente lo bajamos, ¿ya? A continuación vamos a dejar un espacio, estudiantes, ¿para qué? Para completar esta expresión a un trinomio cuadrado perfecto, ¿de acuerdo? Entonces con ese motivo dejamos aquí un espacio. De la misma manera, en los términos que contienen a y vamos a factorizar el coeficiente del término cuadrático que es más 4. A continuación, cada uno de estos dos términos vamos a dividir entre este factor. Decimos más entre más es más. 4 dividido entre 4 es 1 y el factor y cuadrado simplemente lo bajamos, y cuadrado. Siguiente término, más dividido entre más nos da más. 16 dividido entre 4 nos da a 4 y la y simplemente lo bajamos. A continuación vamos a dejar un espacio con el objeto de transformar esta expresión en un trinomio cuadrado perfecto, ¿de acuerdo? Entonces cerramos paréntesis, bajamos igual a 64, ¿de acuerdo? Posteriormente lo que vamos a hacer es completar a la expresión que están dentro de paréntesis un término de modo que obtengamos un trinomio cuadrado perfecto, ¿ya? Entonces para ello decimos menos 16 baja nomás, x cuadrado baja nomás, más 2x baja nomás. Ahora, para completar a un trinomio cuadrado, lo que vamos a hacer es al coeficiente del segundo término, que es 2, vamos a sacarle su mitad, ¿ya? En este caso decimos la mitad de 2 es 1, y a ese 1 le vamos a elevar al cuadrado. Entonces decimos 1 elevado al cuadrado nos da 1. Entonces añadimos como tercer término más 1. Por consiguiente, al primer miembro
estamos aumentando un más 1 por menos 16, es decir, más 1 por menos 16 nos da menos 16. Entonces estamos añadiendo al primer miembro un menos 16 y de la misma manera vamos a aumentar al segundo miembro un menos 16 para mantener equilibrada nuestra ecuación. De la misma manera, en los términos que contienen a y, decimos más 4 baja nomás, y cuadrado baja nomás, más 4y baja nomás. Ahora, para completar a un trinomio cuadrado, al coeficiente del segundo término, que es 4, le vamos a sacar su mitad. Entonces decimos la mitad de 4 es 2. A ese 2 le vamos a elevar al cuadrado. Entonces decimos 2 elevado al cuadrado es 4. Por lo tanto, añadimos un más 4 como tercer término de esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, al primer miembro estamos aumentando un más 4 por más 4. Es decir, estamos añadiendo un 16 positivo. ¿Ya? Y vamos a aumentar al segundo miembro también un 16 positivo con el objeto de mantener equilibrada nuestra ecuación. ¿De acuerdo? A continuación, estudiantes, lo que vamos a hacer es factorizar estos términos que se encuentran dentro de los paréntesis por el método del trinomio cuadrado perfecto, o si es que ustedes desean simplemente por el método del aspa simple. ¿De acuerdo? Entonces, factorizando tenemos x cuadrado más 2x más 1, x cuadrado más 2x más 1. Abrimos un paréntesis elevado al cuadrado. Entonces, por el método del trinomio cuadrado perfecto, sacamos la raíz cuadrada del primer término, que es x. ¿Ya? A continuación, bajamos el signo del segundo término, que es positivo. Y posteriormente sacamos la raíz cuadrada del tercer término, es decir, raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, esta expresión es resultado de factorizar este trinomio cuadrado perfecto. Entonces decimos, menos 16, bajamos nomás. El trinomio cuadrado perfecto factorizado nos da x más 1 elevado al cuadrado. Posteriormente vamos a hacer el mismo procedimiento con esta expresión que se encuentra dentro del paréntesis, ¿ya? Entonces decimos y cuadrado más 4y más 4, abrimos un paréntesis elevado al cuadrado. Entonces, por el método del trinomio cuadrado perfecto, sacamos la raíz cuadrada del primer término, que es y cuadrado, eso nos da y. ¿Ya? A continuación vamos a copiar el signo del segundo término, que es positivo. ¿Ya? A continuación vamos a sacar la raíz cuadrada del tercer término. Decimos entonces raíz cuadrada de 4 es 2. ¿De acuerdo? Ya les dije anteriormente que esta expresión también pueden factorizarlo mediante el método del aspa simple. ¿De acuerdo? Entonces decimos más 4 baja nomás. Esta expresión factorizado nos da paréntesis y más 2, todo eso elevado al cuadrado. ¿Ya? De la misma manera, los términos del segundo miembro vamos a reducirlas, ¿ya? Como tenemos menos 16 y más 16, decimos que se cancelan y nos queda 64. ¿De acuerdo? Bien, continuando con el desarrollo del ejercicio, recordemos, estudiantes, que las ecuaciones ordinarias de la hipérbola, en este caso, siempre están igualadas a 1. ¿Ya? Entonces, para ese cometido, lo que vamos a hacer es aumentar un divisor 64 al segundo miembro y de la misma manera al primer miembro aumentamos un 64 como divisor. Entonces tenemos la expresión con denominadores 64 en ambos miembros. ¿De acuerdo?
Posteriormente, lo que vamos a hacer es simplificar 16,64. En el segundo término simplificamos 4,64. De la misma manera en el segundo miembro. Entonces, simplificada la ecuación, tenemos que a 16 le hemos sacado las 16avas. ¿Ya? Es decir, 16avas de 16 es 1 y 16avas de 64 nos da 4. ¿De acuerdo? En el segundo término simplificamos con cuartas. Cuartas de 4 es 1 y cuartas de 64 nos da 16. Finalmente en el segundo miembro 64 dividido entre 64 nos da 1. Entonces, como podemos observar, estudiantes, ya prácticamente hemos transformado la ecuación general que teníamos a un inicio a una ecuación ordinaria de la hipérbola, ¿ya? Pero realizando algunos ajustes, estudiantes, recordemos que en la ecuación ordinaria de la hipérbola el primer término es positivo y el segundo término es negativo, ¿ya? Entonces, ordenando estos términos en el primer miembro tenemos y más 2 elevado al cuadrado, todo eso dividido entre 16 menos x más 1 elevado al cuadrado, todo eso dividido entre 4 es igual a 1, que prácticamente, estudiantes, ya tenemos la ecuación ordinaria de la hipérbola a partir de la ecuación general que nos han dado a inicio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a partir de esta ecuación, entonces ya podemos bosquejar todos los elementos que necesitamos para poder graficar, ¿de acuerdo? Bien, entonces procedemos a bosquejar los elementos y empezamos por el centro de la hipérbola. Recordemos que el centro de la hipérbola está dada por las coordenadas h, k. ¿Ya? Donde h es el número que acompaña a la x y k es el número que acompaña a la y, ¿de acuerdo? Entonces tenemos como centro de la hipérbola menos 1, menos 2. Es decir, el número que acompaña a la x escribimos como primera coordenada con signo cambiado, ¿ya? De la misma manera el número que acompaña a y escribimos con signo cambiado. En este caso tenemos que más 2 acompaña a y lo escribimos con signo cambiado, que sería menos 2. De esa manera entonces deducimos que el centro de la hipérbola está en las coordenadas menos 1, menos 2. ¿De acuerdo? Entonces anotamos como primer elemento el centro que está en las coordenadas menos 1, menos 2. A continuación definimos el eje principal de nuestra hipérbola. Para ello, estudiantes, simplemente nos vamos a fijar el término positivo. En este caso, el término positivo es el que acompaña a la variable y, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el eje principal será paralelo al eje de las y's o al eje de las ordenadas en el plano cartesiano. En otras palabras, nuestra hipérbola será de manera vertical, ¿de acuerdo? A continuación vamos a escribir el valor de a. Para ello, estudiantes, decimos que 16 es igual a cuadrado y 4 es igual a b cuadrado, ¿ya? Entonces decimos que a cuadrado es igual a 16. Extrayendo la raíz cuadrada a ambos miembros, tenemos que a es igual a 4, ¿de acuerdo? Entonces escribimos a es igual a 4, ¿de acuerdo? De la misma manera, entonces, bosquejamos el valor de b. Para ello decimos que b cuadrado es igual a 4. Extrayendo la raíz cuadrada a ambos miembros, tenemos que b es igual a 2, ¿de acuerdo?
Entonces anotamos que B es igual 2. Posteriormente vamos a encontrar el valor de C. Para ello, estudiantes, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras en cuestión de la hipérbola está definida por C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Ya? Entonces, desarrollando esta expresión tenemos C al cuadrado es igual a 16, que es el valor de A cuadrado, más 4, que es también el valor de B al cuadrado. ¿De acuerdo? Desarrollando entonces esta expresión tenemos que C al cuadrado es igual a 20. Extrayendo entonces la raíz cuadrada a ambos miembros, tenemos que C es aproximadamente igual a 4.47, ¿de acuerdo? Y para mayor comodidad, vamos a redondear esta cantidad a un solo decimal, teniendo como resultado que C es igual a 4.5. Entonces anotamos C es igual a 4.5, ¿de acuerdo? A continuación vamos a bosquejar el valor del lado recto, que es otro elemento importante, estudiantes. ¿Ya? El lado recto en la hipérbola está definida por la fórmula 2b cuadrado, todo eso dividido entre a. ¿Ya? Desarrollando entonces tenemos 2 por el valor de b cuadrado, que es 4, todo eso dividido entre a, pero a es igual a 4, entonces anotamos 4 en el denominador. Entonces podemos cancelar 4 con 4, teniendo como resultado que el lado recto es igual a 2, con lo que estaríamos terminando en bosquejar los elementos principales de la hipérbola y estaríamos listos para su respectiva graficación. Para ello, estudiantes, nos vamos a trasladar con estos datos al software GeoGebra, ¿de acuerdo? Bien, a continuación vamos a utilizar el programa GeoGebra para poder graficar nuestra hipérbola con los elementos que hemos bosquejado a partir de la ecuación ordinaria, ¿de acuerdo? Entonces, como primer elemento tenemos al centro, que está ubicado en las coordenadas menos 1,2. Entonces decimos menos 1, menos 2. A continuación vamos a trazar el eje principal de nuestra hipérbola, en este caso, que será paralelo al eje de las y el mismo que pasará por el centro de nuestra hipérbola. ¿De acuerdo? Sobre este eje principal, estudiantes, lo que vamos a hacer es ubicar los vértices de la hipérbola y los focos. ¿De acuerdo? Entonces vamos primeramente a ubicar los vértices. Para ello tomamos el valor de A, que es 4. Entonces a partir del centro de la hipérbola nos desplazamos hacia arriba 4 unidades, de la misma manera hacia abajo. ¿Ya? Entonces decimos 1, 2, 3, 4. De la misma manera del centro hacia abajo, 1, 2, 3, 4. A continuación, estudiantes, lo que vamos a ubicar son los focos. Para ello vamos a tomar el valor de C, que es 4.5. Ya, de la misma manera, entonces a partir del centro nos desplazamos hacia arriba y hacia abajo 4.5 unidades. 1, 2, 3, 4.5 unidades. Para abajo 1, 2, 3, 4.5 unidades. A continuación, nos vamos a desplazar partiendo del vértice hacia la derecha y hacia la izquierda 2 unidades, ¿ya? Entonces decimos 1, 2. De la misma manera para el otro lado, 1, 2. Por el otro vértice tenemos 1, 2. Finalmente hacia la izquierda, 1, 2. Estos puntos nos van a servir para que podamos trazar un cuadrilátero de esa manera, ¿ya? Para trazar las asíntotas, ¿ya? Es decir, una asíntota va a pasar por este punto y por este otro
punto. Entonces, trazando nuestra asíntota, tenemos esta recta que pasa por los vértices en sentido diagonal de nuestro cuadrilátero, ¿de acuerdo? De la misma manera trazamos la otra asíntota, que sería de esta manera, ¿de acuerdo? A continuación, estudiantes, lo que vamos a trazar es el lado recto de nuestra hipérbola. Recordemos que el lado recto va a pasar por los focos de nuestra hipérbola y será de manera perpendicular al eje principal, ¿ya? En este caso el lado recto es 2 unidades, por lo tanto, a partir del foco hacia la derecha una unidad y hacia la izquierda una unidad. Es de esa manera como trazamos el lado recto de nuestra hipérbola. Y finalmente, estudiantes, vamos a trazar la hipérbola partiendo de los vértices que pasarán por los extremos del lado recto. Como podemos observar, estudiantes, nuestra hipérbola tiene sentido vertical, ¿ya? Puesto que su eje principal está en ese sentido, estudiantes, de manera vertical, ¿de acuerdo? Bien, estudiantes, a continuación vamos a encontrar las ecuaciones de las asíntotas, ¿ya? Para ello, simplemente vamos a aplicar esta fórmula, ¿ya? Que básicamente es la fórmula de la pendiente de una recta, ¿ya? El mismo que deriva en la ecuación de la recta punto pendiente, ¿de acuerdo? Para este procedimiento nos vamos a guiar en la gráfica de nuestra hipérbola, ¿ya? Tomando como referencia este triángulo que se forma dentro del cuadrilátero. Vemos detenidamente que se trata de un triángulo rectángulo cuyo ángulo de inclinación de la recta, en este caso que es la asíntota, está presente por esta parte. Entonces decimos la tangente del ángulo alfa, es decir, la tangente de este ángulo alfa, sabemos muy bien que es el cateto opuesto, que es en este caso 1, 2, 3, 4, sobre el cateto adyacente, que en este caso es 1, 2. Entonces decimos la tangente del ángulo alfa 4 medios es igual a y más 2 sobre x más 1. En cuanto a x1 y y1, para ello vamos a utilizar las coordenadas del centro, ¿ya? En este caso, siendo menos 1 igual a x1 y menos 2 igual a y1, entonces estos datos vamos a reemplazar en la fórmula, ¿ya? Entonces, despejando el término que contiene a y, tenemos 4 dividido entre 2 es 2. X más 1, como está dividiendo, pasa a multiplicar al primer miembro. Entonces tenemos 2 por x más 1 es igual a y más 2. Desarrollando esta expresión tenemos 2x más 2. Y más 2 pasando al primer miembro tenemos menos y menos 2 es igual a 0. Entonces, reduciendo términos semejantes tenemos 2x menos y es igual a 0, que sería la ecuación de nuestra primera asíntota, ¿de acuerdo? A continuación, lo que vamos a hacer es encontrar la otra ecuación que corresponde a la segunda asíntota, ¿ya? Para ello, estudiantes, simplemente a la tangente del ángulo alfa, que es 4 medios, vamos a añadirle un signo negativo, ¿ya? Entonces, desarrollando esta expresión tenemos menos 4 partido en 2 es 2, x más 1 como está dividiendo pasa a multiplicar, al otro miembro se queda igual, y más 2. Aplicando la propiedad distributiva en el primer miembro tenemos menos 2x menos 2. Trayendo los términos del segundo miembro al primer miembro tenemos menos y menos 2 es igual a 0. Reduciendo términos semejantes, estudiantes, tenemos menos 2x menos y menos 4, que sería la ecuación de la segunda asíntota, ¿ya? Pero para que la presentación sea un poco más presentativo, lo que vamos a hacer es multiplicar esta ecuación por un
menos 1, ¿ya? Obteniendo como resultado 2x más y más 4, que repito sería la ecuación de nuestra segunda asíntota que nos están solicitando en la consigna de trabajo. A continuación, estudiantes, aprovechando la gráfica que tenemos aquí de nuestra hipérbola que hemos trazado, vamos a encontrar las coordenadas tanto de los vértices y de los focos. En este caso vayamos con el primer vértice. El primer vértice se encuentra en las coordenadas. Estudiantes, siempre vamos a partir a contar las coordenadas de un punto a partir del origen del plano cartesiano, ¿ya? Entonces, el primer vértice se encuentra en las coordenadas en x menos 1 y en y 1, 2. Y el segundo vértice se encuentra en las coordenadas en x menos 1, en y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Entonces anotamos las coordenadas de los vértices. Como habíamos dicho, el vértice 1 se encuentra en las coordenadas menos 1 y 2 en y. De la misma manera, el vértice 2 se encuentra en las coordenadas menos 1 y en y menos 6. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a encontrar las coordenadas de los focos, ¿ya? De la misma manera, empezamos siempre el recorrido a partir del origen del plano cartesiano. Entonces, el primer foco decimos que está en las coordenadas en x menos 1 y en y menos 1, menos 2, menos 2.5, ¿ya? Entonces, para el segundo foco, menos 1, en y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6.5, ¿de acuerdo? Entonces anotamos las coordenadas de los focos, como habíamos mencionado, con la ayuda de la gráfica, ¿de acuerdo? Con lo que estaríamos terminando, estudiantes, la resolución del ejercicio que nos han planteado a inicio. Espero que te haya gustado el video y sobre todo espero que hayas comprendido la resolución de este tipo de problemas y no te olvides apoyar este canal dándole un like y suscribiéndote. Gracias, eso es todo, hasta luego.